Lo dijo él. A primera hora. Me voy hasta Loja. Le quiero agradecer al politólogo de la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, Santiago Pérez, y está conectado con nosotros, conocedor de las materias políticas. Santiago, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbes Altos y quien habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Santiago. Buenos días, estimados Andrea y Fabricio. Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja, de su carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Un placer compartir con ustedes en Radio Armónica a través del noticiero del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Santiago, muy gentil. A ver, dentro de las preguntas que ha planteado el presidente de la República de modo aún informal, porque formalmente no han llegado a la Corte Constitucional, se insiste en la reducción del número de asambleístas. Ya el presidente Guillermo Lasso lo hizo en su propuesta de consulta popular del 5 de febrero del año 2023 que perdió. O sea, planteó 8 preguntas, perdió las 8. Una de ellas era la reducción del número de asambleístas, cuando se advertía que para la siguiente legislatura la Asamblea iba a aumentar de 137 a 151 legisladores en atención al último censo de población y vivienda. Hoy, 2 años después, el presidente Noboa plantea nuevamente esta posibilidad. No sabemos qué fórmula se va a plantear, porque todavía no sabemos el contenido de los anexos, pero conceptualmente sugiere la reducción del número de legisladores. ¿Cómo ve usted esta iniciativa, Santiago? Bueno, hay que tomar en cuenta algunos puntos poner sobre la mesa algunos puntos. El primero, obviamente, el rol de la Corte Constitucional en función de la derrota electoral de la consulta o el referéndum que se hizo en el año 2023. La Corte Constitucional, como usted bien indicó, Fabricio, ya habilitó en 2023 la posibilidad de consultar al pueblo sobre la reducción del número de asambleístas mediante mecanismos de enmienda, es decir, vía referéndum. Esta pregunta fue incluida por Guillermo Lasso en la consulta popular de ese año. Sin embargo, fue rechazada por el 53% del electorado. Ese resultado no solo expresó una opinión sobre el contenido mismo de la pregunta, que es una de las demandas ciudadanas en función de que la Asamblea, a ojos de la ciudadanía, y como usted lo indicaba en su espacio de opinión, estimado Fabricio, la confianza en la democracia pues está muy debilitada según los datos del Latino Barómetro, y la confianza en los políticos o en la institución de la legislatura está también muy debilitada. Entonces, no solamente se basa en el contenido de la pregunta, sino también sobre el momento político y el nivel de la confianza que tenía el Ejecutivo en ese momento. Guillermo Lasso perdió todas las preguntas, incluida la de la reducción de la legislatura, lo que evidenció en su momento y lo que evidencia en este momento que el éxito de una consulta depende también del respaldo y la credibilidad de quien lo propone, mi estimado Fabricio. Bien, en ese sentido hay varios cuestionamientos que dicen que tener menos asambleístas también podría generar que se reduzca la representatividad. Para usted, ¿cómo mira eso? ¿Cómo mira esa opinión? El impacto negativo en la representación en provincias pequeñas, sobre todo si periféricas, como la provincia de Loja, por ejemplo, la provincia de Zamora Chinchipe o Carchi en el norte, pues si bien es en abstracto, puede parecer razonable reducir el número de asambleístas, la forma en que se distribuyen los escaños resulta realmente determinante. Por eso es primordial poder conocer el contenido de los anexos, donde se podrá observar el contenido o la forma de esta modificación del sistema de asignación de escaños. Entonces, la forma en que se distribuyen los escaños es determinante. La propuesta del 2023 planteaba asignar, por ejemplo, un asambleísta por provincia, más uno adicional por cada 250,000 habitantes, lo cual afectaba directamente a las provincias, como le digo, como Loja, Zamora, Carchi, entre otras de la Amazonía también. Y estas circunscripciones verían disminuida su representación, debilitando la inclusión de voces periféricas y rurales en la política nacional. En cambio, las provincias más pobladas, como los casos de Pichincho, Guayas, mantendrían una buena parte de la representación. Además, la aplicación en estas nuevas reformas que se ha hecho con el método de Hont para asignar escaños, acentuaría la exclusión de fuerzas políticas pequeñas o estas fuerzas políticas que se les llama también emergentes o de tercera vía,
al favorecer a los partidos mayoritarios y a las élites políticas que están consolidadas dentro del tablero político. Y así esa reducción sin rediseño justo del sistema electoral puede disminuir el pluralismo y la diversidad en la legislatura, perdón. Pero, por ejemplo, en Loja, hablemos del caso de Loja. Hoy tienen 4 asambleístas, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo ha ido evolucionando el número de la representación de Loja, que además es una provincia grande, tiene 16 cantones, no es una provincia pequeña, está ubicada en el sur del país, pero cómo ha evolucionado la representación de Loja en la función legislativa desde el Congreso y ahora Asamblea Santiago? Bueno, si volvemos a este tema, si usted me dice que, por ejemplo, de 20 representantes que tiene Pichincha va a bajar a 10, decimos, está perfecto, está muy bien, ¿no es cierto? Pero si me dicen que de 4 asambleístas que tiene Loja van a bajar a 2, ahí ya no estamos tan contentos, ¿no es cierto? Claro, porque en el caso de Pichincha, Pichincha tiene 19 legisladores provinciales y Guayas tiene 24 legisladores provinciales. Exactamente. Sí, o sea, efectivamente. Por eso le decía, lo mismo si en las provincias de la Amazonía se eligen 3 y ahora se va a elegir 1 o 2 y estamos hablando de afectación. Entonces, si a esto le sumamos además el método de Hunt, que va a estar vigente y si no se declara inconstitucional o si no se deja sin efecto, con el método de Hunt va a haber opción mayor a la representación de otros asambleístas y de otras fuerzas políticas. Estas que se llaman terceras fuerzas políticas, como le decía hace un momento. Entonces, se va a ver una afectación directa a las provincias pequeñas, a las provincias periféricas, a estas fuerzas políticas de tercera vía que podrían ser una opción para el electorado, pero con el método y esta reducción de la asamblea, pues tendremos esos grandes problemas de representación. Ahora hemos hablado de cantidad, pero ¿qué pasa con la calidad de los asambleístas que llegan a la legislatura? Es decir, ¿qué se debería hacer, en qué se debería pensar y también analizar, debatir, etcétera, para que la calidad también sea importante? La reducción de asambleístas definitivamente no garantiza mejor representación ni mayor calidad legislativa. La calidad de la representación no depende del número de legisladores, sino de los mecanismos de selección de candidatos, por ejemplo, procesos de transparencia en el financiamiento político y los requisitos para postularse en los procesos electorales, desde las organizaciones políticas, obviamente. Reducir el número de curules puede incluso acentuar dinámicas de conflicto dentro de los partidos políticos al limitar esos espacios de representación y favorecer a quienes tienen mayor capacidad económica, por ejemplo, para financiar sus campañas, y eso exacerba la desigualdad política. Recordemos que una de las cuestiones que se está buscando es justamente la eliminación de los fondos partidarios. Entonces, ahí tendríamos un favorecimiento a quienes tienen mayor capacidad económica para hacer sus campañas. Tampoco hay evidencia de que a menos asambleístas generen mayor eficacia legislativa o fiscalizadora, como se señaló con el ejemplo del Consejo de Administración Legislativa que les escuché a ustedes. Incluso con pocos miembros no se logra eficacia, sino que existen consensos ni mecanismos institucionales adecuados. Y esa reducción sin reformas complementarias estructurales puede ser una medida simbólica o desde cierta manera populista para calmar el descontento ciudadano. A mí me parece que sobre el tema de la calidad que plantea Andrea en esta mañana, Santiago, un punto de inflexión de los últimos tiempos tiene que ver con el papel de un legislador de 18 o 19 años de edad, que más allá de su juventud o independientemente de su juventud, de pronto estuvo en el ojo del huracán, ¿no? El tema del dibujo, que a mí me pareció una discusión completamente epidérmica en este país, terminó develando una serie de prácticas de las cuales él estaba detrás, o sea, la presencia de familiares directos de él en la función legislativa, etcétera. A ratos también se discute el tema de la calidad porque, y hablo desde la experiencia, ¿no? Hemos tenido a lo largo del tiempo diputados en el caso del Congreso, asambleístas hoy en el caso de la actual legislatura, que
que tratan de presentar a la opinión pública como que son los mejores porque son los que mayor número de proyectos de ley presentan, cuando no se trata de un tema de cantidad, sino de calidad. Incluso yo conozco legisladores que no han presentado nunca un proyecto de ley, pero que en cambio tienen una participación muy vigorosa y muy activa en los procesos de construcción de las normas en las comisiones, que es donde efectivamente se construyen las leyes. Por eso yo creo que hay que enfatizar un poquito en la calidad. ¿Cómo hacemos para, más allá y dejando de lado la discusión numérica y cuantitativa, cómo hacemos para mejorar la calidad en un órgano que ni siquiera tiene un cuerpo permanente de asesores, ni tiene una escuela legislativa, Santiago? Bueno, en este preciso momento, Fabricio, Andrea, estamos como Universidad Técnica Particular de Loja apoyando una iniciativa que se denomina Verano Legislativo, que es un proceso de formación para jóvenes donde se intenta poner sobre la mesa todas las particularidades de la Asamblea Nacional, el proceso, los procesos legislativos, funcionamiento del poder, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo quiero ir más allá, mi querido Fabricio. En tu comentario de las 7 de la mañana hablaste sobre algunos datos del Latino Barómetro y efectivamente el 2024, aunque ha existido un aumento en cuestión del apoyo a la democracia, solo el 33% de los latinoamericanos está satisfecho con su funcionamiento. Y en Ecuador la cifra es aún más baja. El 42% cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, pero solo el 19% está satisfecho con ella. Esto demuestra obviamente que a pesar de que las democracias no han naufragado en su conjunto, presentan agotamiento, fragilidad institucional como lo estamos viviendo en este momento y una demanda urgente de respuestas a la problemática social. Y hay que basar estas informaciones o estos datos que presentamos con otros, ¿no es cierto? El índice de la democracia, por ejemplo, de The Economist, sitúa al Ecuador obviamente como un régimen híbrido, con 5.24 puntos sobre 10 por debajo de la media regional, que es de 5.61. Y aunque el país mantiene elecciones, existe un debilitamiento institucional, una baja cultura política y una escasa participación ciudadana. Este informe, mi querido Fabricio y Andrea, advierte que sin una ciudadanía educada políticamente, las democracias están en riesgo, ya que esa débil cultura política de la región se expresa con frecuencia justamente con el respaldo a liderazgos autoritarios o populistas, como tú bien lo decías, Fabricio, que prometen soluciones simples a problemas complejos. Y así debilitando, obviamente, como lo estamos viviendo y como lo estamos viendo en muchas situaciones dentro de la política nacional, el debilitamiento de los controles y equilibrios institucionales. Entonces, ¿qué es lo que necesita el país como una opción desde la academia? Es justamente el fortalecimiento de la cultura política nacional y la profesionalización de la política. La UTPL, como tú bien sabes, mi querido Fabricio, ha creado una carrera en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, modalidad 100% en línea, realmente desarrollando un proceso de democratización del acceso de las personas a este tipo de carreras que han sido, por lo general, captadas por la presencialidad. Entonces, desde esta perspectiva, pues queremos aportar como universidad desde esta visión humanista hacia el bien común que reza la Universidad Técnica Particular de Loja y que obviamente presenta una propuesta seria y muy bien estructurada en función de las ciencias políticas y las relaciones internacionales al servicio del país. ¿Cómo hacer que la ciudadanía se interese por esa profesionalización de la política cuando tenemos, digamos, unas elecciones en donde el más votado, o digamos, la bancada más votada es la que permite ingresar, por ejemplo, a sus asambleístas sin necesidad de que ellos conozcan realmente de política? Y lo hemos visto en los últimos meses, lo hemos visto en las últimas semanas, que hay muchas personas jóvenes que han llegado a la Asamblea Nacional a aprender recién cómo es el trabajo legislativo. Es decir, les estamos casi que pagando porque aprendan, ¿no? Efectivamente, pero eso le comento, Andrea, este verano legislativo yo creo que es un gran comienzo.
porque mostramos a los estudiantes de diferentes sectores del país. Creo que postularon más de 900 estudiantes y 200 forman parte de la propuesta en su conjunto. Entonces, en este espacio se intenta posicionar la idea de la técnica dentro del proceso legislativo. Se intenta mostrar a los estudiantes cómo se formulan las leyes dentro de la dinámica normativa ecuatoriana, cuáles son las funciones del Poder Legislativo, etcétera. Nosotros desde la Universidad Técnica Particular de Loja, paralelamente a la creación de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, estamos en proceso justamente de elaboración de una propuesta de escuela de gobierno. En esa escuela de gobierno vamos a intentar, o estamos intentando ya, posicionar justamente estos grandes pilares que están relacionados con el poder legislativo, con los gobiernos locales, con el desarrollo local, desde el mapa epistemológico, obviamente, de las ciencias políticas, las relaciones internacionales y el desarrollo local. Entonces, intentamos crear justamente estas herramientas que sirvan no solamente a los funcionarios públicos, sino a los partidos políticos para poder formar a los cuadros que a futuro formarán parte, obviamente, del escenario político nacional, con técnica, con fundamento teórico y con práctica, que es lo importante para poder formar de una manera integral a nuestros futuros politólogos y analistas internacionales. Solamente para terminar, tengo un aporte de Mauro Andino Espinosa, que está en sintonía. Dice, el tamaño de las circunscripciones es clave, que es un poquito lo que mencionaba Santiago en este diálogo. Circunscripciones más pequeñas de 1 o 2 asambleístas por provincia sumadas al método de Hon solo provocarán que las dos fuerzas políticas dominantes en este momento, que son ADN y el correísmo, se lleven toda la representación y caminaríamos a un sistema bipartidista. ¿Qué le parece esta reflexión para concluir, Santiago? Bueno, es muy probable. Es muy probable. Justamente con el método de Hunt favorece justamente a las grandes fuerzas políticas y estas fuerzas o estos partidos como una tercera opción frente a los monstruos de la política nacional, pues obviamente afectará al pluralismo político que tanta falta le hace a nuestro país. Correcto. Santiago Pérez Samaniego, un abrazo a la distancia. Gracias por estos minutos. Gracias, Santiago. Un abrazo, Andrea, mi querido Fabricio. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a Santiago Pérez Samaniego, quien es académico de la Universidad Técnica Particular de Loja, hablando de los temas legislativos, un poquito su visión sobre esta intención de reducir el número de legisladores. Y yo suscribo plenamente que no es una cuestión de cantidad, sino una cuestión de calidad. Usted puede tener una legislatura de 300 o una legislatura de 50, pero si tenemos 300 muy malos o 50 muy malos, esto no va a cambiar. O sea, hay una distorsión respecto de la calidad. Hay que hablar de cómo se construyen las leyes, de la necesidad de generar la escuela legislativa, de que haya un cuerpo asesor independientemente de quién lidera la función legislativa, que permita asesorar en la construcción de normativa en el Parlamento ecuatoriano. 8:25 de la mañana, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.